Buenos días a todos. Comenzamos con la cuarta sesión de la Comisión Especial de Estudio para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente al impacto del uso de la tecnología en la Comunidad Autónoma de Aragón. Como viene siendo habitual, si les parece, dejamos el primer punto del orden del día para el final, para poder recibir a la primera compareciente del día de hoy, a doña Zoe Zarzuelo Soria, que es la vicepresidenta primera del Consejo Aragonés de la Juventud. Le recuerdo los tiempos. Comienza usted con un turno de intervención de 10 minutos, luego se abre un turno de posibles preguntas que hayan podido surgir por parte de los distintos grupos de 2 minutos cada uno y cerrará usted con un tiempo de 5 minutos. Así que cuando quiera, señora Zarzuelo, suya es la palabra. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por contar con el Consejo Aragonés de la Juventud, el CAJ, como representante de los jóvenes de nuestra tierra en esta comisión. Especialmente a Silvia Casas, por su confianza y disposición a aportar entre todos y todas en esta cuestión donde las voces jóvenes tienen mucho que decir, especialmente la de aquellas que desde nuestros espacios, en el ocio, en el tiempo libre, en la política, educamos. En esta cuestión queremos hablar de dos aspectos. Primero, del uso de las tecnologías sin maltratarlas. En segundo lugar, de sus peligros y donde consideramos debemos todos y todas tener un papel activo. Desde el CAJ nos complace que se haya constituido esta comisión de estudio, al poner de manifiesto la importancia de proteger a la infancia y a la juventud frente al impacto del uso de la tecnología en Aragón, pero sin olvidar también lo mucho que han significado las tecnologías para su desarrollo en diferentes ámbitos, familiar, educativo, formal y no formal y social. Hoy en día recibimos mucha información sobre los riesgos que conlleva un uso prolongado de la tecnología, y en especial todo lo que son las denominadas pantallas. Es una realidad que muchos niños y niñas y personas jóvenes se refugian en la tecnología durante su ocio y tiempo libre. Para fomentar que la infancia y la juventud se alejen de las pantallas, también es necesario invertir en su ocio y tiempo libre, sin olvidar su impacto positivo, como es en el área de la comunicación, a través de los sistemas aumentativos alternativos de comunicación, donde la tecnología facilita y hace posible que muchos niños y jóvenes se puedan comunicar con una mayor facilidad, u otros avances en accesibilidad en los dispositivos digitales que facilitan nuestras vidas diariamente. La tecnología tiene un impacto muy beneficioso si sabemos cómo emplearla y en qué medida. Para ello, es necesario también educar y hablar sobre una buena salud digital. Para ello es necesario poder acceder a unas guías claras donde nos podamos informar, ya que en la actualidad existen ciertas discrepancias entre los expertos, como sucede en lo relativo en el tiempo que se debe invertir en las pantallas en las diferentes edades. Desde el Consejo Aragonés de la Juventud también creemos importante disponer de guías y talleres sobre el uso de las tecnologías y que además dicha información sea accesible. Guías que no solo se centren en la educación formal, como suele ocurrir, sino también en espacios asociativos y de educación no formal. Se afirma con frecuencia que las generaciones actuales somos nativos digitales, pero haber nacido o crecido con la tecnología implica ser tecnológicamente competente. No siempre. Y es necesario educar en unas buenas pautas y manejo en el uso de las tecnologías, porque sí, es una realidad que gran parte de la infancia y la juventud invierte muchas horas en las pantallas, pero estas horas no siempre las elegimos. En ocasiones se destinan en los centros educativos, en la realización de tareas o en un puesto laboral. También debemos decir, por no ser víctimas continuas, que las tecnologías, o mejor dicho, la protección frente a su abuso, no debe ser solo de cara a la infancia y adolescencia. ¿Cuántas mentiras se habrán tragado los adultos mientras los niños y niñas les habrán dicho papá, mamá, que es spam? De hecho, a modo de anécdota, el otro día, en una jornada organizada por el Gobierno de Aragón en el LAF sobre las redes sociales, salud mental, adolescentes y jóvenes, donde estaban presentes padres, madres, expertos, docentes a un cargo político y jóvenes, porque en los espacios donde se habla de alguien debe estar ese alguien, los adultos discutían sobre las redes sociales, lo malas que son, que no sabían cómo acompañar a sus hijos, hijas o alumnado. Y un grupo de jóvenes dijeron no mucho que les había servido la tecnología para crear lazos verdaderamente sanos y que gracias a su conocimiento habían sabido qué opciones tecnológicas no llevar a cabo. Desde el Consejo Aragonés de la Juventud queremos una infancia y una juventud competente digitalmente,
pero también que tenga opciones a poder disfrutar de su ocio y tiempo libre lejos de las pantallas, si así lo desean. Para ello, es imprescindible facilitar espacios de calidad para la infancia y la juventud en su propio entorno, si queremos que dispongan tiempo sin estar cerca de las pantallas, protegiéndoles de potenciales abusos, pero también debemos facilitar espacios y actividades para ello. Parques, centros juveniles, actividades deportivas, bibliotecas, sí, porque también tienen y tenemos derecho a ver libros en físico. Son solo algunas de las alternativas que, por cierto, deben ser inclusivas y accesibles para que cualquier niño, niña, adolescente o joven pueda tener un punto de encuentro, un punto de juego, de reunión, de desarrollo artístico. Y en ellos, claro, que puede haber tecnologías, pero educando en su uso. Y estos espacios de encuentro sean accesibles para que toda persona que quiera acudir pueda participar activamente en los espacios de ocio y tiempo libre. Por cierto, que en el CAG no nos cansamos de recordarlo, que estas alternativas de ocio y educativas de expresión no sean un beneficio de las grandes ciudades. Por ello, hablamos de entornos, sino también de los entornos rurales, donde envidiosamente se pueden disfrutar de una mejor calidad de vida. No podemos demonizar a la tecnología o a quien la usa, en este caso a niños, niñas y adolescentes, sino a quien se quiere aprovechar de ella. Frente a los abusos y peligros que esta tecnología comprende, incluimos aquí el bullying entre iguales, pero por supuesto, y con más razón, en aquellos que hay un abuso de poder frente a las vulnerabilidades. Y en este segundo aspecto, donde consideramos esencial un mayor trabajo, no solo de la prevención, sino también del cuidado de los entornos digitales, asegurando que estos sean libres de abuso, acoso y violencia. De haber un papel de persecución frente a aquellas personas que saben cómo aprovecharse de ellas, pero más importante, a nuestro entender, es la de la prevención, para que los posibles abusos no lleguen ni a siquiera a ocurrir. Y ahí estaremos las familias, los colegios, por supuesto las asociaciones que también educamos y acompañamos. Y esperamos que también estén ustedes, las instituciones, que deben hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. Para eso, el progreso. El uso de las tecnologías es inevitable. Debemos aprender a utilizarlas, acompañar en su aprendizaje y hacerlo como una construcción común, sin olvidar que hay otras muchas acciones que están fuera de las pantallas y que hoy parece que hayamos olvidado. En resumen, y desde el CAG observamos, la infancia y adolescencia debe ser protegida, pero no es la única que cae en los peligros de las nuevas tecnologías. Los niños, niñas y adolescentes deben ser parte activa de la prevención, no meros sujetos a proteger, ya que muchas veces los más mayores tenemos mucho que aprender. De hecho, ante el planetario, que no es nuevo, de reanudar la Ley de Infancia y Adolescencia en Aragón, esperamos que se cuente con el trabajo de infantes y adolescentes en su esperada elaboración y que no solo se haga en colegios e institutos, sino que hay otros muchos lugares donde estos pueden participar y de hecho participan. Y necesitamos de herramientas de protección, pero sobre todo de prevención en lo referente al uso y abuso de las nuevas tecnologías. Y ahí estaremos el Consejo y sus entidades para echar una mano frente a los posibles abusos que pueden ocurrir en los entornos digitales. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de dar nuestro punto de vista como Juventud Aragonesa, más siendo que muchas de nosotras nos dedicamos a la educación de infancia y adolescencias en un sentido amplio. Y sigan preguntando, por favor, a la infancia, adolescencia o juventud sobre aquello que les afecta. No crean que solo venimos a reivindicar. También queremos aportar ideas y mejorar para conseguir un Aragón físico y digital seguro y bueno para todos y todas. Muchas gracias, señora Zarzuelo. Pues ahora se abre el turno de intervenciones. Si alguno de los grupos quiere hacerlo. ¿No? Partido Aragonés, Podemos, Izquierda Unida, Teruel existe, Chunta Aragonesista. Sí, únicamente a explicarnos un poco pues, cuál es vuestra visión desde el Consejo Aragonés de la Juventud. Has hablado de una serie de herramientas de prevención, casi al final en el resumen. No sé si tenéis en mente alguna o pensáis alguna en concreto, sobre todo para que la infancia y la adolescencia esté protegida. Muchas gracias, señora Las Obras.
Señora Arranz, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Sí, no, únicamente pues que es cierto que lo primero que tenemos que hacer también es escucharos o escuchar a la juventud y a la adolescencia antes de sentar cátedra, es decir, porque si vamos a hablar de cómo se afecta a la juventud y a la infancia, en este caso juventud, pues creo que primero hay que escucharos. Y me parece muy bien que hayas reivindicado esto. Gracias. Muchas gracias, señora Arranz. ¿No? Señora Zamora, pero yo también unirme a las palabras de agradecimiento y una pregunta muy sencilla, dado que en el Consejo Aragonés de la Juventud hay muchísimas entidades de ocio y de tiempo libre. ¿Qué propuestas consideráis precisamente en esa reivindicación que hacías de que se tengan en cuenta esas guías también en los espacios de ocio? Pues cómo se puede mejorar la colaboración entre la Administración y las entidades juveniles para que su voz esté representada también en este ámbito. Muchas gracias. Cuando quieras, oyes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, en torno a las herramientas, no tenemos ninguna definida. También creemos que es importante que nos respalden y nos apoyen también expertos y personas que están pues, estudiando para ello, ya que nosotros sí que es verdad que somos de diferentes ámbitos, pero también creemos que es muy importante que personas que se dedican a ello pues, nos puedan indicar y a través de nuestras opiniones podamos llevar a cabo las herramientas que creamos. En segundo lugar, sí que es verdad que es muy importante que a los jóvenes, ya que se nos habla de nosotros, también podamos tener esta oportunidad de expresarnos y también dar nuestro punto de vista, que a veces difiere y otras es el mismo. En cuanto a la colaboración en torno a las entidades, desde el CAG tenemos nuestras asambleas, pero también podemos realizar diferentes reuniones donde las diferentes entidades que pertenecemos, también aquellas que son muchas en torno al ocio y tiempo libre, podamos estar a vuestra disposición y hacer las reuniones o asambleas correspondientes para poder a cabo llevar un plan en este tema o en aquellos que nos pidáis voz y voto, ya que somos muchas entidades muy diversas y de diferentes ámbitos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por su intervención. Como se ha dicho, yo creo que como responsable más joven de esta comisión es un gusto poder escuchar también la voz de los más jóvenes, así que muchas gracias en nombre de todos. ¿O es el de aquí del centro para hablar? Ese. Y sí, prueba si quieres.
Es ahí. Buenos días. Sí, no hace falta que me agache, ¿no? No. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia de don Javier Martínez Aznar, profesor del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de Zaragoza y codirector de la Cátedra de Educación Ambiental y Transformación Ecosocial de la Diputación Provincial de Huesca. Como nos ha estado escuchando, sabe perfectamente cómo es el funcionamiento, así que sin más dilación le doy la palabra por un tiempo aproximado de unos 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Apreciadas señorías y asistentes, en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en esta comisión. Me llamo Javier Martínez Aznar y trabajo como profesor en la Universidad de Zaragoza y permítanme, por favor, comenzar con una breve historia. Lucía tiene 4 años, llega al cole a las 9 de la mañana, se pone en la fila, entra a clase y se sienta en la asamblea. Mira el vídeo de Buenos días, después el del calendario y otro más sobre los números. Luego, un león, mediante inteligencia artificial, le cuenta el proyecto que van a desarrollar. Realizan la ficha en la pizarra digital. Después se pone a trabajar individualmente. Llega la hora del almuerzo y para que todos estén más calmados ponen los dibujos un rato. A la vuelta del recreo ven el vídeo de yoga para que se relajen. Es la hora de inglés, se pone un vídeo en inglés, claro, la pronunciación es mejor. Antes de irse a casa, ven el vídeo con la canción de despedida. Su familia está concienciada con el uso de pantallas y no le dejan el móvil, pero esa tarde su madre tiene un curso online. Así que le deja el dispositivo para ver vídeos en inglés. Los pasa con el dedo. Van al parque, vuelve a casa y hacen una videollamada con su padre que está de viaje por trabajo. Su madre, mientras termina de hacer la cena, le pone un poco los dibujos. En total ha estado casi 3 horas utilizando pantallas. Lucía, a los 18 años, va a la universidad y estudia magisterio. Yo soy su profesor. Quiere tomar los apuntes con el ordenador, pero mientras intenta anotarlos, tiene varios chats abiertos y el email. Contesta al chico que le gusta y algunas amigas, mira redes sociales, mira ropa de una conocida marca barata, quizás también compre algo, no lo sé. Sí sé que en los trabajos de evaluación cuesta entender lo que quiere explicar. Algunas preguntas no las comprende en profundidad. Ante textos largos, la pérdida de concentración es total. Le cuesta participar oralmente en clase. Evidentemente, Lucía no es ninguna de mis alumnas, no tiene apellidos, pero sí reconstruye un caso cada vez más habitual. Ni siquiera un caso extremo he tomado, ni autolesiones, adicciones, bullying, etc. Nada de eso. Supongo que otros profesionales, policías, personal de justicia os hablará de ello. El relato pretende situar antes de ir con los datos. Voy con ellos. Para la primera parte me basaré principalmente en los trabajos de Michel Desmourguet, director de investigación del Instituto de la Salud y la Investigación Médica de Francia. Su investigación al respecto es una extraordinaria revisión bibliográfica en la que se analizan más de 1.700 trabajos. Comienzo con el asombro y el aprendizaje. El asombro es innato en la infancia y es necesario para desencadenar el proceso de aprendizaje que se cataliza mediante la curiosidad. Sin asombro se desactiva esa curiosidad. Por entendernos, a un niño de 7 años le fascinará que Jaimito abra la puerta y se encuentre un dragón. Pero a un niño de 3 años le fascinará y le creará curiosidad que Jaimito abra la puerta, sin más. Por eso es imposible que un niño de 3 años se aburra. También más mayores, ¿eh? Pero si exponemos continuamente a los niños y a las niñas a estímulos artificiales, esa capacidad de asombro decae. Y lo que es peor, cada vez se necesitan situaciones más extraordinarias y estimulantes para que ese asombro se active. Así es como los dispositivos digitales inhiben el asombro básico para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas. Podemos saltar a la concentración. Por ejemplo, cuando ponemos a un niño delante de un televisor o de un videojuego de acción. Sobreestimulamos su atención visual. No obstante, la capacidad de concentración se basa en lo contrario, en poder desconectar de aquello que no es importante para la tarea que estamos realizando. Es decir, en esa situación entrenamos a su cerebro en la distractibilidad, dificultando que su cerebro sea capaz de mantener la atención. Recupero la frase de un experto de la Academia Estadounidense de Pediatría. Si no tenemos pruebas de que algo sea bueno y existe algún motivo para creer que es malo, ¿por qué hacerlo? No es extraño, pues,
que los expertos consideren una exposición a las pantallas segura para la etapa de 0 a 6 años de 0 horas diarias. Lo recomendable es que los menores de 6 años no se expongan a las pantallas. Por otro lado, a partir de 7 años, cito a Desmourguet literalmente, página 212, el uso de pantallas de todo tipo, televisión, videojuegos, tabletas, etcétera, en el tiempo libre empieza a tener impactos negativos medibles en el minuto 60. Por ejemplo, hay efectos sobre las relaciones intrafamiliares, el rendimiento escolar, la capacidad de concentración, la obesidad, el sueño, el desarrollo del sistema cardiovascular y la esperanza de vida, entre otras. Y atención, estos datos, estos efectos, se producen independientemente del contenido. Por supuesto, se ven agravados los problemas si se está expuesto a contenido inapropiado. Y cabe señalar que algunos estudios reducen esa exposición segura para mayores de 7 años a partir del minuto 30, es decir, hasta 30 minutos. Termino este apartado con otra frase de Desmourguet. Cito literal: hay que ser realmente soñador, cándido, insensato, irresponsable o corrupto para sostener que la orgía de pantallas a la que están expuestas las nuevas generaciones durante su tiempo de ocio no tendrá consecuencias importantes. Recuerdo, dice Desmourguet, que de media hablamos de casi 3 horas diarias en el caso de los niños de entre 2 y 4 años y de casi 7 horas en el caso de los adolescentes. Horas estériles, sin ninguna riqueza para su desarrollo. Horas perdidas que, una vez concluyan los grandes periodos de plasticidad cerebral de la infancia y de la adolescencia, jamás podrán recuperarse. Como me dedico a la docencia, quiero hacer referencia también al papel de la digitalización en la educación. Me basaré principalmente en el informe del Instituto Karolinska, institución sueca que es uno de los principales centros universitarios en el campo de la medicina, siendo referente mundial en el campo de la neurociencia, entre otros. Dicen: existen pruebas científicas claras de que las herramientas digitales corren el riesgo de perjudicar, en lugar de mejorar, el aprendizaje del alumnado. Concreta algo más. Las herramientas digitales contienen muchas distracciones que interfieren en la concentración y la memoria de trabajo, lo que a su vez perjudica el aprendizaje. Por ejemplo, la OCDE publicó un informe que muestra que los altos niveles de uso de ordenadores en las escuelas están claramente asociados de forma negativa con las puntuaciones de PISA, tanto en matemáticas como en comprensión lectora. Otro ejemplo, la multitarea, el realizar varias tareas a la vez, conduce a un peor aprendizaje, porque nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para retener información relevante en la memoria de trabajo. Tercero, leer y escribir en una pantalla tiene efectos negativos en la comprensión lectora. Es más difícil recordar la información leída o escrita en una pantalla que la de un libro. Así pues, no es de extrañar que la ministra sueca de Educación justificara la decisión de desdigitalizar los centros educativos para evitar, y cito textualmente, una generación de analfabetos funcionales. Cito textualmente. Por eso agradezco que celebren esta comisión y, por supuesto, que quede claro que los jóvenes y la infancia, evidentemente, no son responsables, sino que, en todo caso, serían víctimas de todo esto, Y para terminar, me gustaría compartir con sus señorías algunas propuestas que, como sociedad, necesitamos llevar a cabo. He enumerado 9. La primera, urgente e imprescindible, vamos tarde, sacar las pantallas de las aulas en la etapa de educación infantil, cumpliendo así con las recomendaciones de los expertos. 2. Limitar el uso de pantallas en el resto de etapas educativas, favoreciendo el trabajo manual y manipulativo. En definitiva, hasta la fecha solo hay un factor que ha demostrado una influencia positiva y profunda en el futuro de los alumnos: un profesorado cualificado y con una correcta formación. Cito a una profesora de Estados Unidos, es miembro del Cuerpo de Marines. Yo enseño a pensar profundamente, a pensar. Un ordenador no es capaz de hacer eso. 3. Facilitar programas de conciliación familiar por las tardes, similar al programa Madrugadores pero en horario de tarde. Se pueden realizar en los mismos centros educativos y permitirían que niños y niñas tengan un espacio seguro en el que jugar y desarrollarse, evitando que la pantalla haga de canguro por las obligaciones laborales de las familias y por cómo ha cambiado la vida en la calle. 4.
En esa misma línea, fomento de las casas de juventud, ludotecas, bibliotecas y otros centros sociales donde se deben favorecer alternativas al uso de pantallas, en línea con lo que comentaba Zoe Zarzuela, la vicepresidenta del Consejo Aragonés de la Juventud. 5. Fomentar la formación sistemática a profesionales, familias y alumnado sobre las implicaciones conocidas de la digitalización en la salud física, emocional y cognitiva de los menores. 6. Apoyar con legislación adecuada a las familias que han realizado miles de pactos en Aragón para no entregar smartphones personales a sus hijos e hijas hasta una edad determinada. Depende del acuerdo, serán 12, 13, 15 años. 7. Establecer una edad mínima para el acceso a los smartphones. El cerebro del niño y del adolescente no facilita la autorregulación. 8. Limitación efectiva de no entrar con los móviles a los centros de secundaria. Puede extenderse el ejemplo de aquellos centros que disponen de taquillas para que se dejen en la entrada. Y 9. Impedir el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, como ya ha hecho Australia, con una ley que contempla multas multimillonarias para las empresas que no garanticen esta limitación. Sin más, si tienen alguna pregunta, estaré encantado de debatir y compartir con sus señorías. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, señor Martínez. Abrimos ahora el turno de preguntas del portavoz del Partido Aragonés por tiempo de 2 minutos. Hola, buenas y muchas gracias por la exposición. Simplemente quería matizar o preguntar, porque ha hecho mención a estudios de la OCDE y la OCDE también habla que un uso moderado de las pantallas en clase puede mejorar los aprendizajes. Y luego veo alguna cosa que se me queda ahí, que sería, que se han hablado en otras comparecencias, que sería la importancia que tiene la escuela, en este caso, a la hora de enseñar a hacer un uso. ¿A partir de qué edad considera que podría ser ese uso? Y si en todos esos estudios que ha nombrado existe algún tipo de diferenciación entre lo que sería un uso pedagógico, a la edad que se considere, y un uso lúdico, porque muchas de las cosas que usted ha comentado yo creo que iban más enfocados al uso lúdico o que se hace fuera de un entorno escolar. Entonces, si lo podría matizar, se lo agradecería. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sanz, de Izquierda Unida. No. Señora Bug. Señora Las Obras. Señora Herranz, del Grupo Parlamentario Vox. Sí, muy breve. Estando bastante de acuerdo con lo que acaba de decir, creo que también me parece que en Silicon Valley a los hijos de los de Silicon Valley les tienen con pizarras de tiza y con libros en papel, por algo será. Y eso de enseñar a la gente a pensar, a tener un pensamiento crítico, no sé si en el fondo se pretende potenciar lo contrario. A veces se están quitando asignaturas como filosofía, quitando ciertas asignaturas. No sé si está, digamos, intencionado esa creación de un tipo humano y una generación ya que venga, que no piense demasiado por sí mismo. No sé, ese espíritu crítico, si se fomenta realmente o se pretende lo contrario con tanta tecnología. Gracias. Muchas gracias, señor Arranz. Señora Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Nada, respecto al punto 2, contando que nos ha ofrecido estudios diferentes y se ha basado en muchos estudios, cuando habla de limitar las pantallas en el resto de las etapas, ¿alguna referencia? Muchas gracias. Y yo también me parece que era el punto 6 de esas recomendaciones finales que ha hecho con respecto a educación de las familias, que es una constante que estamos recibiendo en muchos de los comparecientes de esta intervención. Cómo educar a las familias, ¿no? Porque si hay tantos niños que de 0 a 6 años ya están pasando 3 horas, muchas de esas horas son en casa, ¿no? Entonces, cómo fomentar la educación a las familias, y en una petición que es extensiva de todos los portavoces, porque ha sido una intervención muy interesante, que nos facilite cuando pueda la misma, sobre todo eso, porque ha hecho referencia a muchos estudios y muchos informes para poder tirar del hilo. Muchas gracias. Cuando quiera, cuando esté listo, suya es la palabra. Gracias. A ver si no me dejo nada. Voy a intentar ir por orden, así como lo he ido apuntando. Uso moderado puede favorecer aprendizajes, según la OCDE. No me consta, pero no lo niego. No lo sé. No te lo puedo decir. Lo que sí que me centraría en todo ello
es en el artículo, en el dictamen que os he nombrado antes y que de hecho lo he impreso y os lo entregaré posteriormente. Es el informe del Instituto Karolinska. ¿Por qué se hizo ese informe? Pues porque la Agencia Sueca de Educación pretendía seguir con la digitalización en las aulas y ampliarla, de hecho. Y entonces la ministra de Educación consultó ante ello al Instituto Karolinska. Y a partir de ahí, eso es la segunda parte de mi intervención, lo que he estado analizando. Pero aquí se lo paso entero, traducido al castellano. También tienen el enlace al sueco, por si van bien de sueco, pero eso, luego se lo entrego. Bueno, importancia de la escuela para la competencia digital. Pues la verdad es que creo que esta reflexión es importantísima y algunos informes empiezan, de hecho, el informe del Ministerio de Infancia y Juventud, que se hizo a través de un grupo de expertos y se aprobó en diciembre de 2024, abre la puerta a comprender cómo trabajar la competencia digital de que una forma adecuada es analógicamente, es decir, como lo hemos hecho todos nosotros. Muchos somos competentes digitales y, sin embargo, no hemos tenido un ordenador hasta que acabamos el instituto. Entonces, invito a leer ese informe y a ver las citas que hay ahí también. Lo he citado aquí también en esto que les voy a entregar ahora. Claro, la diferencia entre pedagógico y lúdico, yo lo que he intentado es en la primera parte, en 10 minutos, pues tampoco tenía mucho más tiempo, pero en la primera parte centrarme como en lo que se hace en casa fuera de la parte escolar y en esa segunda parte sí que me he centrado en las consecuencias de la escuela, ya digo, basándome en ese informe sueco. En línea, creo, con lo que me decía su señoría, pues sí, efectivamente, o según nos llegan las noticias, ¿no? En Silicon Valley parece que la educación es analógica y además es consecuente con lo que los estudios científicos nos están diciendo. Y por supuesto que el espíritu crítico, pues bueno, pues creo que falta espíritu crítico y creo que estas nuevas tecnologías no lo favorecen. Y ojo, me gustaría resaltar lo que ha dicho la compareciente anterior, la vicepresidenta del Consejo Aragonés de la Juventud. Esto no solo afecta a la infancia y a la juventud, lo único que, como hemos venido a hablar de ello, pues nos estamos centrando en ello, pero también a los adultos, ¿eh? Y luego tenía algo apuntado de limitar las pantallas, perdón. Sí. Vale, bueno, yo es que estoy más especializado en magisterio infantil, de hecho doy clase en magisterio infantil, por eso ahí está clarísimo. En la otra parte, pues sí, creo que mejoraría desde luego limitar, porque cuando salen de los niños y niñas o adolescentes, cuando salen del centro educativo ya están muy expuestos a las pantallas. Entonces, si podemos conseguir que esas 6 horas que están 5 o 6 horas en el colegio o en el instituto estén libres de las pantallas, pues puede permitir que hablemos más en persona, ¿no? Que se hable más en persona, que se reflexione más, que haya tiempo para pensar, que haya tiempo para aburrirse, que al fin y al cabo es fundamental. ¿Vale? Entonces, por ahí, pero es verdad que no he concretado mucho esa parte. No obstante, si les puedo dejar el contacto, es público, como si lo buscan en la Universidad de Zaragoza, y cualquier duda me la pueden hacer llegar. Y como pasaré también la ponencia que me comentaba su señoría antes, pues ahí pondré el enlace, mi correo electrónico si quieren. Y por último, cómo fomentar la formación hacia las familias. Pues bueno, yo más que fomentar la formación hacia las familias, es verdad que pueden existir esas guías, tal y como comentaba también antes la vicepresidenta, Zoe Zarzuelo, la vicepresidenta del Consejo Aragonés de la Juventud, pero es verdad que si organizan cursos es probable que no vaya mucha gente. Entonces creo que también hacer esa pedagogía o incluso más que cursos, que saquen recomendaciones o disposiciones y que tengan su debida repercusión en prensa y en las redes sociales puede facilitar. Y creo que si no me he dejado nada o no tienen alguna duda nueva, lo dejo aquí. Genial, pues muchísimas gracias por su intervención. Quedamos pendientes de que nos facilite su comparecencia y para poder estudiar todos esos informes a los que ha hecho mención, que seguro que nos son muy útiles de cara al dictamen final de esta comisión. Muchísimas gracias.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día, comparecencia de don Alejandro Quintas Hijos, doctor en Filosofía y doctor en Educación y profesor de Didáctica en la Universidad de Zaragoza. Como ya le he dicho, tiene tiempo de 10 minutos en esta primera intervención, luego se abrirá un turno de preguntas de los distintos grupos parlamentarios a raíz de la exposición que usted haya hecho y cerrará con un tiempo de 5 minutos para responder a las mismas, así que cuando usted quiera le escuchamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación de las Cortes de Aragón a poder comparecer aquí en esta comisión y compartir conocimiento y experiencia. Voy a realizar la intervención en base a unas preguntas reflexivas. Vengo quizá un poco como tecnólogo, es decir, como pensador de la tecnología y como filósofo, para que puedan orientar o sugerir algunas orientaciones de intervención quizá. Y finalmente terminaré con unos principios pedagógicos más aplicables, ¿no? Primera pregunta. ¿Seguro que la tecnología no es buena ni mala, sino que depende de cómo se use? Esta afirmación, que está muy extendida, deja atrás de sí una noción muy específica de la tecnología, y es que la tecnología es un artefacto que, según cómo se utilice, puede ser buena o mala. Bien, esto puede servir para un modelo como un martillo, pero no para un smartphone o un ordenador. Detrás de la tecnología digital contemporánea hay un prediseño, hay todo un mundo de vida que ingenieros, psicólogos, sociólogos han podido desarrollar y que, por lo tanto, no nos permite ser críticos con este enunciado, ¿no? Entonces, ¿qué es la tecnología? He traído aquí una obra de Aristóteles, Ética Nicómaco, y nos dice: la técnica, o la tecné, que llamaban ellos, es un modo de ser productivo acompañado de razón verdadera. Es decir, la técnica es una disposición racional para la producción. La tecnología es una disposición hacia la producción. Esto, que lo sabían hace 2400 años, quiere decir que cuando yo le dejo una herramienta a mi hijo, niño, alumno, no le estoy dando solo una herramienta, le estoy dando una manera de estar en el mundo, una manera productiva. Y la pregunta es, ¿quiero que mi alumno de 3 años quiera ya producir cosas con 3 años? Claro, lo que se produce con 3 años es atención. En castellano decimos prestar atención porque yo presto, doy, produzco algo. Y quizá un niño de 3 años no tiene que producir nada ni dar nada, sino más bien recibir, ¿no? Segunda pregunta. ¿De qué sirve proteger al niño de ese artefacto si lo dejamos expuesto al modelo social que lo fabrica? El modelo que hay detrás incluso el propio nombre de la comisión se llama el modelo del proyectil mágico. A saber, hay un artefacto, una herramienta, una cosa malévola quizá, una tecnología que produce efectos directos en un sujeto pasivo, que es un niño, un adolescente, incluso un adulto, ¿no? Y que poco se puede hacer ante eso. De hecho, se parte que si en los últimos 15 años hemos aplicado este modelo, ha generado ciertos signos o síntomas como son depresión, aceleracionismo, aislamiento. Si ahora retiramos estos artefactos, se irán esos síntomas, y eso estrictamente no va a ser así, porque no son solo herramientas, sino que son, decía, modelos de vida. Alternativa de enfoque, quizá, pues un filósofo español, Ortega y Gasset, seguro conocen, en Meditaciones al Quijote, nos dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, que si queremos pensar en proteger a la infancia, si queremos protegerles a la adolescencia, tenemos que pensar en la circunstancia y no solo en el niño como tal o en la herramienta como tal. Esta visión excesivamente analítica no nos permitirá quizá encontrar soluciones a largo plazo. Pensemos si el niño es una flor, o nuestros adolescentes, nuestros hijos, si son el modelo o la metáfora de una flor. Se dice que cuando una flor no florece, entonces cambias el entorno en el que crece y no directamente la flor. Es decir, tendremos que ver la humedad, la luminosidad, que haya otras flores cerca, el abono, la tierra. Es decir, si cuidamos el entorno de la maceta, la flor florecerá. Quitar o añadir un elemento tecnológico es manejar solo una variable de un tema que es bastante más complejo. Almudena Hernando, una arqueóloga y prehistoriadora española, nos dice: las personas construyen la cultura material tanto como la cultura material construye a las personas. Es decir, somos como somos porque utilizamos determinados objetos y porque somos así. Fabricamos unos objetos y no otros. Es decir, el diseñar un móvil que tenga
Ciertas dimensiones, cierto tamaño, cierto color, cierta disposición hace que nos comportemos de una manera y no de otra. Por lo tanto, la tecnología no es ni buena ni mala, sino según cómo se use, no es del todo cierto, porque la tecnología está hecha para ser usada de una determinada forma. Simplemente hay que ser conscientes de esto. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, ciertamente es natural. Una tercera pregunta sería, ¿la tecnología es el fin o es el medio? La tecnología siempre se ha tenido en cuenta como un medio para conseguir objetivos loables, dignos, que consideremos relevantes, la ciudadanía. Ortega, el filósofo, lo tenía claro. La tecnología para el proyecto de vida que quiera una sociedad o una persona. Sin embargo, parece ser que en la actualidad la tecnología es el fin. Es tecnología por tecnología. En el currículum que intento enseñar en las facultades de educación, ya hace unos cuantos años, en el currículum escolar, se decía hay que introducir las TIC en el aula. No se decía mucho más, sino hay que introducir las TIC en el aula. Ni un para qué, ni un por qué, ni en qué contexto. Hay que introducirlas. Parece que ahora vemos ciertos efectos y que queremos ir ahora al lado opuesto. Ahora hay que quitar las tecnologías del aula, de la casa. De nuevo es un modelo quizá demasiado encorsetado. Comparemos lo que hacía Narciso de Perseo. Narciso, si recuerdan, era una persona que fue bendecida o maldecida con extremada belleza por Apolo y entonces cada persona que veía a Narciso se quedaba enamorado de Narciso, ¿no? ¿Qué sucedió? Que Narciso, la persona más bella para entonces, encontró una pantalla. Y esa pantalla no era digital, sino que era acuática. Era la pantalla de un lago cuando se ve a sí mismo, ¿verdad? Y entonces, asombrado, enamorado de sí mismo, se quedó absorto mirando esa pantalla hasta que murió. Una leyenda cuenta que se acabó cayendo en el agua, es decir, en el medio. No es un medio de comunicación ni un medio digital, sino un medio acuático, pero un medio que no controlaba, por mucho que la admirara. Y otra leyenda simplemente cuenta, otro final, que simplemente se dejó de cuidar a sí mismo, de comer, de socializar y entonces al final falleció. Para Narciso, la pantalla era el fin. Veo la pantalla y tengo que mirarla porque ese es el fin vital. Sin embargo, Perseo, en una de sus misiones, tiene que acabar con una górgona, que si te miraba te convertía en piedra, ¿no? Medusa. ¿Qué hace Perseo? Utiliza otra pantalla, que es la de su escudo, para intentar ver a Medusa indirectamente. Porque si la miras directamente te convierte en piedra. Es decir, el objetivo de Perseo, que era acabar con Medusa, utiliza tecnología para alcanzar ese fin, pero que el fin no era la pantalla del escudo. Esa es la diferencia un poco entre Narciso y Perseo. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo narcisos o estamos haciendo perseos? Que tienes un fin loable de la vida y usas la tecnología para ello. En este sentido, Séneca, un filósofo quizá no español, pero sí de la península, nos dice: a quien no sabe hacia qué puerto se encamina, ningún viento le será propicio. El viento que hemos tenido últimamente ha sido que había que aplicar las TICs sí o sí en el currículum, en la escuela, en los niños, en todos los sentidos. Y ahora, viendo esos síntomas o signos, hay que hacer lo contrario. Dará un poco igual. Los vientos cambian, pero si no tenemos bien las metas claras, da igual que quitemos, que pongamos, que delimitemos a 30 minutos de consumo, etc. El propio Séneca también nos dice, en Cartas a Lucilio, en esto pecamos, en que deliberamos sobre las diferentes partes de la vida y nadie lo hace sobre todo ella. Ciertamente es una comisión sobre tecnología, sobre el uso de las TIC en infancia y adolescencia, pero si queremos pensar las TIC, sí o sí tenemos que pensar en la vida en su conjunto, la vida del niño en su conjunto, la educación, la familia, la sociedad, los valores. Y esto dificulta las cosas porque es un tema difícil, pero no se puede separar tan fácilmente. 4. ¿No es el aceleracionismo de la tecnología en el fondo una forma de violencia que pasa inadvertida porque la confundimos con eficiencia? Es decir, antes parece que se comían los grandes a los pequeños y ahora se comen los rápidos a los lentos, de tal manera que un niño o un adolescente no tiene derecho a la lentitud, derecho al sosiego, a la paz, a la tranquilidad, a la quietud, a simplemente jugar por jugar. El jugar por jugar, que es un derecho ya además establecido para los niños, es imposible ejercerlo en un mundo que te está estresando constantemente. Y el diseño tecnológico actual de la tecnología está diseñado para acelerar. ¿Podría haber otro diseño de la tecnología? Ciertamente. Es decir, la tecnología, y aquí sí, inherentemente no debería tener que acelerar siempre. Hay otras versiones tecnológicas. Por lo tanto,
¿Qué están quitando a los niños, adolescentes y adultos? No tanto atención, que como se sabe es limitada, y por la ley de economía, cuando algo es limitado, gana peso. Ya no buscan información, sino atención. Sino algo más, el tiempo. Y el tiempo de calidad. Ya no un tiempo cuantitativo, sino un tiempo de calidad de un niño o de un adolescente. Jung-Chung Han, un filósofo surcoreano ahora afincado en Alemania, nos dice en Vida Contemplativa: la espera es la postura mental de quien está inactivo y contemplativo. A él se le revela una realidad completamente distinta, al que no tiene acceso a ninguna actividad, ninguna acción. Es decir, cuando tú estás tranquilo, no estresado, etc., accedes a una realidad que de otra manera no puedes acceder. Por lo tanto, una alternativa a la atención, aunque es complementaria, es la contemplación. Contemplar el mundo no es lo mismo que atender el mundo, ni interactuar con el mundo. Es algo bastante diferente. Y los niños y los adolescentes tienen que aprender a contemplar, que es asombrarse ante el mundo, asombrarse ante la belleza, el bien, etc. Elogio de la lentitud, un libro que se escribió hace ya más de 20 años, de Carl Honoré, un libro recomendable. Les pasaré, por supuesto, toda la bibliografía por si pudiera ser de utilidad. Nos dice: según las cifras facilitadas por el gobierno británico, por término medio, el padre dedica el doble de tiempo a examinar y responder el correo electrónico que a jugar con sus hijos. En Japón existen unos centros de cuidado infantil donde los padres dejan a sus hijos las 24 horas del día. Esto puede ser más eficiente, incluso más eficaz, más rápido, más productivo. La cuestión es si estos valores, que son valores, desde luego, son los únicos posibles y si los podríamos complementar con otra forma de vida y de educación en la infancia. 5. ¿La tecnología nos acerca más al cuerpo o nos aleja? Pues hay que pensar, cuando el cuerpo te va bien, entonces tienes miles de problemas en el mundo, en la vida cotidiana, del trabajo, de la familia, del juego. Sin embargo, cuando el cuerpo te va mal, tienes un pequeño dolor, tienes una pequeña enfermedad, entonces solo tienes un problema. Pasamos de tener miles de problemas a tener un problema. ¿Qué sucede con la tecnología? Que nos ha hecho alejarnos, mejor dicho, con este diseño de la tecnología actual, que ha hecho que nos alejemos de lo corporal, de la realidad corporal e intercorporal del ser humano. Santiago Albarrico, un filósofo español, nos relata en su obra Ser o no ser un cuerpo, nos relata ¿a dónde va corriendo ese hombre? ¿Por qué pedalea ese otro en su bicicleta? ¿Y ese tren? ¿Y ese avión? ¿A dónde va toda esa gente? Cada vez más deprisa, cada vez en medio más veloz. Y dice, están huyendo. ¿Y de qué huyen? Del cuerpo. Por eso en esta obra, Santiago Albarrico considera que la tecnología es una fuga del cuerpo. El cuerpo solo surge cuando tienes hambre, aburrimiento, sed, dolor. Pero cuando no surge eso, estás metido, absorto en la pantalla de Narciso o en la tecnología. ¿Podría haber una tecnología más compatible con la tecnología? Perdón, la tecnología podría ser más compatible con una realidad más corporal e intercorporal. Una de las alternativas posibles es vivir la realidad de manera más corporal, con actividad física, con interacción, con socialización directa. El propio caminar, nos decía el Jung-Chung Han, se convierte en una danza. Caminar, o mejor dicho, pasear es una danza, porque es un caminar por caminar. No es voy andando a tal sitio con otro fin, sino que caminas o paseas por pasear. Y caminar es una forma muy lenta de ver el mundo, cuando caminas o cuando paseas, ¿sí? Quizá excepto reptar, que se va más lento, pero habría que retomar o compatibilizar el mundo tecnológico en el que nos encontramos con otras formas de plantear la vida juvenil. 6. ¿Las tecnologías realmente comunican? Diríamos que sí, está claro, son tecnologías de la información y la comunicación, han producido más comunicación, pero han quitado otro tipo de comunicación, como es sabido. Comunicar es poner en común. Y ahora parece ser que varios filósofos nos dicen que psicólogos, que lo que se percibe es un aislamiento compartido. Aislamiento compartido. Estamos muy cerca, pero nos sentimos muy solos. Tengo 1000 seguidores en una red social, soy muy influyente, pero me siento muy sola. Entonces sí, han comunicado, pero han quitado otro tipo de poner en común. De hecho, el mayor tráfico de llamadas y de conversaciones por varias marcas o herramientas es para hablar con tus allegados.
familia, amigos y conocidos. Prácticamente la mayoría de las herramientas. Por lo tanto, de nuevo, ¿es un fin o es un medio? Si te vas a comunicar a través de una herramienta con el que tienes al lado. Google Maps, por ejemplo, una tecnología increíble para 1000 cuestiones de la vida. Puedes ver cualquier ciudad, turística o no turística, cualquier país, puedes acceder a sus calles. Y lo que hacemos es, cuando tienes el planeta de Google Maps, haces zoom hasta que ves tu casa y dices, aquí vivo yo. Han generado una tecnología increíble para poder estar en cualquier parte del mundo, pero tú la miras para saber dónde está tu casa o decirle a tu, mira, me he comprado esta casa aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia, lo común, es esencial. Es uno de los fines y no medios de los que hablábamos antes. Voy terminando con algunos principios. Hay 2 principios educativos o pedagógicos que suelen tener éxito siempre cuando enseñas. A saber, el primero es disciplina, es decir, poner el camino, poner límites por arriba y por abajo, encauzar, disciplina, hábitos. Y el segundo es amor, cariño, afecto. Si un padre o un maestro o un profesor de universidad controla la disciplina y el amor, a sus alumnos va a tener éxito. ¿Qué sucede con la tecnología actual? Que efectivamente ha conseguido mucho la disciplina, perfectamente, o sea, conocen a Skinner y al conductismo operante muy bien, y lo han conseguido, pero para sus intereses, y ahora nosotros tenemos que replicarlo para los intereses de la ciudadanía en general. Y decía, falta el otro polo, que es el afecto de verdad y el amor de verdad, que eso está por ver. 2, se puede establecer una dieta mediática. Dieta viene del griego daitia, que significa hábito, es decir, qué interacción vas a tomar tú con la tecnología, cuánto, cómo, con quién. Y sobre todo, y vuelvo antes, no es una cuestión de minutos, al día de a tantos años, tantos minutos, sino tiempo de calidad. Si vas a ver dibujos animados, la madre, el padre, el hermano mayor puede estar cerca y hacer preguntas sobre lo que ha visto, para que no sea simplemente un narciso. Una pedagogía del contrato. Philippe Mérieux nos habla es un pedagogo francés, de que tenemos que responsabilizar a los sujetos, estamos hablando a partir de 6 años, alumnado de primaria, sobre su propia gestión o uso. No considerar los sujetos pasivos, sino sujetos activos de su propia interacción. Serge Tisserand es una obra que está en francés, que no está traducida, pero nos dice llegar a ser grandes en la época de las pantallas digitales y nos propone un modelo de incorporación progresiva de 3, 6, 9 a 12 años. Bastante razonable. Él es neuropsiquiatra y realiza aportaciones progresivas de incorporación. Termino con esto entonces. No se protegerá a la infancia y a los adolescentes quitando o limitando el uso de las TIC per se. Esto no va a ser una solución. Puede ser un parche que nos dé ciertos síntomas de cambio en los próximos años, pero el mundo ha cambiado. Por lo tanto, hay que dar alternativas vitales a los no tanto nativos digitales, que se llaman, porque no hay nativos digitales, sino hay más bien huérfanos de sentido. Hay que darle alternativas referidas a la comunidad, el cuerpo, el tiempo y la tecnología. Y si logramos la tecnología articularla con estas otras dimensiones vitales, entonces sí que puede haber soluciones más largas. Si conseguimos, por lo tanto, articular bien estas 4 grandes esferas, y podríamos mencionar alguna más, conseguiremos que los niños y los adolescentes, y adultos, ¿por qué no?, puedan acceder a la verdad, al bien y a la belleza. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor Quintas. Ha sido un placer escucharle. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Portavoz del Partido Aragonés. No, solamente queríamos agradecerle la exposición porque ha dicho muchas cosas desde un punto de vista que yo creo que aún no se había tocado en esta comisión, así que muchas gracias. Señor Sanz, de Izquierda Unida. Pues habíamos acordado no intervenir, pero yo sí quiero intervenir para darle las gracias por la intervención que volveremos a ver con muchísima atención. Perdón, señora Buch, de Aragón Teruel existe. Muchísimas gracias. Al final hoy ha quedado de manifiesto la importancia de la filosofía en nuestras vidas, ¿no? Que se la está denostando, se nos está apartando de ella y hoy usted aquí ha dejado muy claro que pararse, pensar y analizar siempre es bien. Muchas gracias. Señora Las Obras, de Junta Aragonesista.
Sí, igualmente agradecer la intervención. La verdad es que cuando se habla, lo ha dicho la portavoz de Teruel Existe, se habla de la denostación de la filosofía como que no es importante. Hoy ha quedado claro que es súper importante y que de aquello que fue y que existió es lo que muchas veces lo que ahora tenemos. A ver, preguntas habría muchísimas, pero como estoy segura que nos vas a pasar la intervención, podremos estudiarla más detenidamente porque has dicho tantos datos en tan poco tiempo que a veces cuesta mucho asimilar, pero agradecer desde luego la intervención. Muchísimas gracias, señora Arranz, del Grupo Parlamentario Vox. Sí, la verdad es que darle las gracias porque yo creo que nos ha dejado a todos un poco en shock, porque nos hace pensar en todos esos libros que ha traído usted, se lo agradecemos un montón, y porque, bueno, el tema de la filosofía a veces lo tenemos muy olvidado, pero es que hace 2000 y pico años tenían problemas muy similares, aunque con distintas herramientas, no tenían ese problema tecnológico, pero las mismas necesidades del hombre pues no han variado tanto a lo mejor, ¿no? Y eso nos lo ha recordado. Y bueno, solo una cuestión, lo del tema de las alternativas, comunidad, tiempo, cuerpo y tecnología, si nos lo puede aclarar un poco más o ampliar, el tema de esto de darles alternativas referentes a estas cuestiones, ¿se refiere a pasar más tiempo en familia o tener más relaciones interpersonales, este tipo de cosas? Gracias. Muchas gracias. Señora Zamora, del Partido Socialista. Bueno, pues agradecerle evidentemente la intervención. Creo que ha puesto encima de la mesa algunas cuestiones que evidentemente nos van a hacer o nos van a dar mucho que pensar. Creo que vamos a tener que leer algo más en profundidad. Bueno, pues evidentemente comparto, ¿no?, que no se protege a la infancia limitando las alternativas y bueno, pues creo que va a ser resultado de esta comisión, nos lo ha puesto muy complicado, evitar hacer o proteger a esos huérfanos de sentido, que la verdad es que creo que por ahí va la clave, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerle de verdad la intervención porque creo que nos va a hacer darle muchas vueltas el día que tengamos que proponer o realizar propuestas que efectivamente mejoren o contribuyan, ¿no?, a mejorar esta sociedad. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sumarme a todas las aportaciones que han hecho el resto de portavoces. Mi pregunta iba exactamente en la misma línea que la que ha realizado el señor Arranz, si podía desarrollar esa parte final de su intervención un poquito más. Y de nuevo agradecerle y por favor que nos facilite la intervención porque eso la escucharemos, pero también la leeremos con mucho detenimiento y agradecerle de nuevo su comparecencia. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Disculpen la premura y el no poder haber desarrollado quizá algunos de los argumentos muy brevemente, quizá porque es una pregunta difícil, ciertamente. Seguramente no me compete a mí contestarla, sino precisamente a los representantes de la ciudadanía. Pero sí que podría añadir que los elementos que he mencionado son universales antropológicos. ¿Esto qué significa? Que con independencia de la cultura humana, incluso de la época, se han desarrollado igualmente y que la tecnología contemporánea actual ha logrado disminuirlos, atenuarlos, para fomentar una dimensión humana que también tenemos, como es el estar observando un móvil durante una hora, ¿verdad? Entonces, la tecnología actual es humana, es también humana, simplemente está explotando una vertiente que tenemos, pero de tantas otras. Por lo tanto, muchas culturas han tenido diferentes interacciones con el tiempo. El tiempo al que se ha desarrollado ahora mismo es el tiempo cronológico. Cronológico viene del dios Cronos, también griego, ¿verdad?, que era el dios del tiempo objetivo, misurable, ¿no?, o mensurable, del tic y del tac. Pero ese tiempo, que además lo consideraban como un ser magmático, como un volcán, te devora. El tiempo cronológico te devora, ¿no?, es el paso de los años, etc. Bien, había otros dos dioses en la época griega, que también tenemos nosotros, como bien ha comentado, que son el dios Kairos, que es el dios del tiempo oportuno, el tiempo, la oportunidad, es el dios del tiempo justo, se le representa con una balanza. Si yo estoy dedicado mucho a mi desarrollo profesional, pero mi hijo está teniendo 2 a 3 años, yo estoy diciendo, estoy perdiendo mi tiempo de 2 a 3 años con mi hijo, que es único. Este es el dios Kairos, ¿no?, que por cierto también se utiliza mucho en la tecnología. Hay 8 personas más mirando el apartamento vacacional que está buscando. Solo queda uno en stock.
Ahí están buscando que cambie tu noción de tiempo. Y hay otro dios de tiempo que es Aion, que es el dios del tiempo eterno, del tiempo subjetivo, del tiempo que no pasa. Entonces, falta más sobre todo de esta noción de tiempo que cada vez tenemos menos en la sociedad y también los niños. Por lo tanto, hay diferentes maneras de concebir el tiempo, de vivir con el tiempo. En China lo hacen de una manera, en Estados Unidos de otra, en Canadá, en Singapur, en España. Pero toda la sociedad se relaciona con una manera de ver el tiempo. Cuanto más completa sea, en este caso tiempo cronológico de la oportunidad y subjetivo, digamos, será una sociedad más sana, porque estás tocando todos los polos, dimensionalmente hablando del tiempo, que habría que desarrollar con los niños. Comunidad, hay muchas maneras de tener comunidad, pero hay que tener comunidad. Y parece que las herramientas tecnológicas actuales, que parece que están individualizando cada vez más, te alejan de la comunidad. Te alejan del que tienes aquí al lado. Como sabéis, adolescentes sentados mirando el móvil en un banco en la calle. No socializan entre sí, sino que a través de los medios. Bien, eso sí que habría que evitarlo, pero dándoles alternativas. Y alternativas mejores. Alternativas mejores. Y el cuerpo. Hay muchas maneras de entender el cuerpo, muchas culturas, pero nos hemos olvidado de él. El cuerpo solo nos preocupamos cuando molesta o cuando perturba. Y eso es una manera negativa de relacionarte con el cuerpo. Hay otras maneras positivas o más saludables de atender a él. Hay 3 principios, por si sirviera, y disculpen porque los filósofos falta operativizar, ¿verdad?, las medidas. Hay 3 principios que son el de alternancia. No es suficiente con que le digas a un niño, no, el móvil no, la televisión no, los videojuegos no. Tienes que darle una alternativa que además es complementaria. Es decir, el principio de alternancia es que pasemos de la disyunción del o esto, o actividad física, o videojuegos, o socializas con tus amigos, o televisión, como si fueran dicotomías no reencontrables, y pasar a la conjunción. Puedes jugar a los videojuegos y puedes salir a la calle, puedes hacer actividad física y puedes ver una película. Es decir, hay que hacer un y. Eso sería buscar alternativas o llenar las 24 horas de un niño. El segundo principio, que lo he comentado antes, sería el de acompañamiento. Hay que evitar que la tecnología sea una excusa para los adultos, maestros, padres, profesores, para que ellos descansen y el niño tenga una tablet más grande que su cabeza, absorto, mirando lo que tiene delante. YouTube, que pensamos que es una plataforma para adultos, no es para adultos. Los vídeos más vistos en YouTube son de infantil. Los categorizas de más visto a menos, desde el Baby Shark, con músicas de pesadilla, hasta el último. Entonces, ¿esto qué significa? Los niños no buscan cosas, los de infantil no buscan nada en YouTube. Son los padres los que buscan esos vídeos y se los ponen al niño en el carrito, en un velador o un maestro en el cole, ¿no? Y por último, la autorregulación que decía antes. Si yo quiero ser quizá muy cauteloso y cierro todo el acceso de mi hijo o de mis alumnos a la tecnología, lo que estoy haciendo es sobreexponerle. Yo considero que le estoy protegiendo, pero no le estoy protegiendo, le estoy sobreexponiendo, porque este niño, mi hijo, va a ir a casa de su primo, que hay otras reglas. Y en casa de su primo se va a exponer a una videoconsola por primera vez sin haberlo hablado yo antes como padre. Y con la docencia sucede igual. Si vas con tu hijo en un aeropuerto va a haber pantallas gigantes a las cuales no ha visto nunca antes con 3 años. Por lo tanto, se va a quedar como un narciso absorto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dialogar con la realidad. Y la realidad es la que es. Entonces, una sobreprotección puede producir luego una sobreexposición. Y acabo. Si yo decido no darle a mi hijo el móvil hasta los 13 años, sabiendo que el resto de amigos ya tienen móvil desde los 10, no le estás quitando una herramienta, no le estás diciendo no, le quito el móvil, que puede vivir sin móvil. No, porque él entiende que lo que le estás quitando es una manera de socialización, de quedar, de bromas que hacen y luego no las entiende físicamente. Le estás quitando un mundo de vida. Por eso la decisión de un padre individualmente o de un maestro puede tener poca influencia si el resto de padres no lo hacen. Una obra se llama La generación ansiosa. Es bastante relevante y sobre todo porque hace medidas para políticos también, medidas para padres, medidas para colegios y dice que tiene que haber acuerdos entre padres, entre maestros de un colegio, etc. Muchísimas gracias y disculpen la demora. Nosotros encantados, yo creo que nos quedaríamos todos, seguiríamos escuchándole, pero bueno, el tiempo es limitado. Muchísimas gracias por su intervención y nada, nos seguiremos viendo. Muchas gracias.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día, la comparecencia de don Luis Encabo Latorre, miembro de la Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón. Como también ha estado presente, ya sabe, 10 minutos en una primera intervención, se podrán plantear distintas preguntas por los grupos y terminará con 5 minutos en caso de ser necesario. Así que cuando quiera, suya es la palabra. Vale, bueno, lo primero, muchísimas gracias por cedernos este espacio para poder aportar nuestra postura sobre el tema, ¿vale? Desde FADEA, como ya he dicho, es la Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón, llevamos más de 30 años trabajando para y con la juventud de esta comunidad autónoma, que consideramos que trabajar por está muy bien, trabajar para está muy bien, pero como verdaderamente aprendes y como verdaderamente te formas es trabajando con. ¿Vale? Nuestra labor nos ha enseñado que cuando hablamos de adolescencia, prohibir crea pues, el efecto totalmente contrario a lo que buscamos. El objeto de deseo se convierte en todavía más deseado porque me lo están prohibiendo. Es decir, todas las personas de esta Cámara sabemos que los menores no pueden fumar, sabemos que los menores no pueden consumir alcohol, pero sabemos que los menores fuman y sabemos que los menores consumen alcohol. ¿Vale? Desde FADEA llevamos defendiendo durante muchísimos años que la mejor prevención es una buena educación. ¿Vale? Nosotras trabajamos en sesiones en los centros educativos de la comunidad autónoma, trabajamos sexualidad, trabajamos adicciones y trabajamos también acerca del uso responsable de la tecnología. Últimamente, y cada vez más, cuando vamos andando por la calle, vemos una evolución o involución en lo que es comúnmente conocido como el Homo sapiens, que viene del Homo erectus, pero que ahora se está convirtiendo en el Homo gibosus, que va todo el mundo cabizbajo, y no por tristeza, sino porque están con otras cosas y esa imagen sí que causa tristeza. ¿Vale? De hecho, bueno, en esta sala, antes, en todo momento, hay gente que está mirando el teléfono mientras hay otra persona aquí que está hablando. Entonces, como que tenemos una relación demasiado tóxica, todo el mundo, me incluyo, con el teléfono, ¿vale? Por eso consideramos que es muy importante educar para el correcto uso y no el abuso, que es lo que estamos teniendo a día de hoy, ¿vale? Entonces, perdón, me he ido. Vale, otra cosa que se ha visto es los semáforos que están puestos ahora en el suelo. Y es para verlos cuando vas con el teléfono. A mí me preocupa un poco también esa imagen. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema de la educación que llevamos impartiendo durante más de 30 años en centros escolares, nuestra experiencia siempre ha sido muy positiva, tanto para los profesores, profesoras, como para el alumnado de esta comunidad. Entonces, si sabemos que educando podemos tener unos resultados que no conseguimos de otra manera, vamos a poner medios en educar a un uso responsable y a un uso consecuente de las redes sociales, de los teléfonos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque prohibir no es prevenir, ¿vale? En muchos casos prohíbes y es como esconder lo barrido debajo de la alfombra. Sí, no se ve, pero sigue estando, ¿vale? Entonces, la juventud no necesita más normas punitivas, sino que necesita educarse en ese sentido. Y confianza y orientación, y necesitan que les guíen hacia un uso correcto de las nuevas tecnologías. ¿Vale? Nosotras desde FADEA seguimos manteniendo ese mismo mensaje que hace 30 años, que es acompañarlos, trabajar con ellos, hacer todo lo que podamos para que el día de mañana sean adultos perfectamente funcionales, y seguiremos otra vez defendiendo que la educación es la mejor política de prevención. Gracias. Muchas gracias, señor Encabo. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Señora Bug, señora Las Horas, señor Arranz, señora Zamora. ¿No?
Bueno, pues a mí simplemente si pudiera poner algún ejemplo concreto de cómo hacerlo, ¿no? De la educación es la mejor, pues ya que estamos en esta comisión, alguna propuesta, alguna iniciativa de qué podemos hacer desde la Administración para fomentar esa educación como prevención. Hay asignaturas que se imparten dentro de los centros educativos en los cuales pues, no se podría, o sea, no tiene por qué ser solo y exclusivamente formación tecnológica o cómo usar el móvil, pero sí que se puede utilizar un espacio en ciertas asignaturas o incluso hacer una asignatura dedicada al día de hoy y el futuro. O sea, considero que hablo sin saber cómo funciona vamos a poner esta asignatura, vamos a poner esta otra, pero... Y si no, es lo que digo, nosotras desde FADEA tenemos infinidad de sesiones, o sea, estaremos encantadísimos de colaborar para poder crear un programa educativo para educar a la juventud en el uso de las nuevas tecnologías con responsabilidad. Genial, pues muchísimas gracias también por su concreción, porque ha ido directo al grano y por haber querido comparecer en estas Cortes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras.